Jayo Hanati Miranda Syajanan Jana Salakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 14, el gran bosque de disfrute del mundo material. 1. Respondiendo a la pregunta del rey Parikshit acerca del significado directo de la alegoría del bosque del mundo material, Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, los miembros de la comunidad mercantil Banik siempre están buscando la forma de ganar dinero. A veces van al bosque y adquieren productos de bajo coste, como leña y tierra, por ejemplo, para venderlos después en la ciudad a buen precio. De manera similar, la codiciosa alma condicionada entra en el mundo material en busca de alguna ganancia material. Poco a poco se va internando en lo más denso del bosque sin realmente saber cómo salir de él. Una vez dentro del mundo material, el alma pura queda condicionada por la atmósfera material, que es una creación de la energía externa bajo el control del Señor Vishnu. Es así como la entidad viviente queda bajo el control de la energía externa Daivi Maya, lleva una vida independiente y permanece confundida en el bosque, sin poder relacionarse con los devotos que están siempre ocupados en el servicio del Señor. Ya inmersa en el concepto corporal, va recibiendo distintos tipos de cuerpos, uno tras otro, bajo la influencia de la energía externa e impulsada por las modalidades de la naturaleza material, Sattva-guna, Rajoguna y Tamoguna. De ese modo, el alma condicionada va unas veces a los planetas celestiales, otras a los terrenales y otras a los planetas y especies inferiores. Así sufre continuamente debido a distintos tipos de cuerpos. A veces esos sufrimientos y dolores vienen mezclados. A veces son muy intensos y otras veces no. Esos condicionamientos corporales se deben a la especulación mental del alma condicionada. La mente y los 5 sentidos que emplea para adquirir conocimiento son la causa de sus diversos cuerpos y condicionamientos. Valiéndose de los sentidos y bajo el control de la energía externa maya, la entidad viviente sufre las miserables condiciones de la existencia material. En realidad está buscando liberarse. Y aunque a veces, tras muchas dificultades, logra algún alivio, generalmente acaba frustrándose. Inmerso en esa lucha por la existencia, no puede obtener el refugio de los devotos puros, que son como abejorros ocupados en servicio amoroso a los pies del loto del Señor Vishnu. 2. En el bosque de la existencia material, los sentidos fuera de control son como bandidos. El alma condicionada puede ganar algún dinero para avanzar en el proceso de conciencia de Krishna, pero por desgracia los sentidos fuera de control se lo arrebatan para emplearlo en su propia complacencia. Los sentidos son como bandidos porque nos hacen gastar innecesariamente el dinero en ver, oler, saborear, tocar, escuchar, desear y querer. De ese modo, el alma condicionada se ve obligada a complacerlos y gasta todo su dinero. En realidad, ese dinero estaba destinado a la puesta en práctica de principios religiosos, pero los sentidos son como bandidos, se lo arrebatan. 3. Mi querido rey, en el mundo material, a los miembros de la familia se les dan los nombres e hijos, pero en realidad se comportan como tigres y chacales. El pastor hace todo lo posible por proteger sus ovejas, pero los tigres y raposos se las arrebatan por la fuerza. De la misma manera, el avaro procura tener su dinero bien guardado, pero sus familiares se lo quitan por la fuerza a pesar de su estricta vigilancia. 4. El labrador ara todos los años su campo de trigo, arrancando de raíz todas las malas hierbas. Sin embargo, las semillas quedan en la tierra y como no han sido completamente quemadas, vuelven a brotar con las plantas sembradas en el campo. A pesar de que se ha labrado a fondo, las malas hierbas vuelven a nacer y a cubrir el terreno. De manera similar, el Grihastra Ashram, la vida familiar, es un campo de actividades fruitivas. A menos que se queme por completo el deseo de disfrutar de la vida familiar, volverá a brotar una y otra vez. Un recipiente que ha contenido alcanfor conservará su aroma, aunque el alcanfor ya no esté en él. Mientras no se destruyan las semillas del deseo, las actividades fruitivas no se destruirán. 5. A veces el alma condicionada, apegada a la riqueza y a las posesiones materiales de la vida,
de la vida familiar se ve perturbada por tábanos y mosquitos. Otras veces son las langostas, las aves de presa y las ratas quienes le molestan. Aún así, sigue adelante en su vagar por el sendero de la existencia material debido a la ignorancia. A veces está llena de deseos de disfrute y se ocupa en actividades fruitivas. Como tiene la mente absorta en esas actividades, contempla el mundo material como algo permanente, aunque es temporal como un espejismo, como un castillo en el aire. 6. A veces en ese castillo en el aire, Gandharva pura, el alma condicionada bebe, come y goza de relaciones sexuales. Está muy apegada y persigue los objetos de los sentidos, tal como el ciervo persigue un espejismo en el desierto. 7. A veces la entidad viviente desea el excremento amarillo al que llaman oro y corre en su busca. Ese oro es la fuente de la opulencia material y de la envidia. Quien la posee tiene acceso a la vida sexual ilícita, a los juegos de azar y al consumo de carne y toda clase de sustancias embriagantes. Su color atrae las mentes de quienes están dominados por la modalidad de la pasión, que corren tras él como el hombre que pasa frío en el bosque y corre hacia las fosforescencias de una ciénaga pensando que es fuego. 8. A veces el alma condicionada está absorta en buscar un lugar o apartamento en el que establecer su residencia y en lograr un abastecimiento de agua y una fuente de riqueza para mantener el cuerpo. Absorta en la satisfacción de infinidad de necesidades, se olvida de todo lo demás y corre incesantemente por el bosque de la existencia material. 9. A veces, como si le cegase el polvo de un torbellino, el alma condicionada contempla la belleza del sexo opuesto que recibe el nombre de pramada. Así confundido, acaba entre los brazos de una mujer y sus sentidos se ven entonces dominados por la fuerza de la pasión. Casi cegado por los deseos lujuriosos, desobedece las reglas y regulaciones que rigen la vida sexual. No sabe que hay muchos semidioses presenciando su desobediencia y disfruta de la vida sexual en la oscuridad de la noche, sin ver el castigo que el futuro le depara. 10. El alma condicionada a veces se da cuenta de la inutilidad del disfrute de los sentidos en el mundo material y a veces considera que ese disfrute material está lleno de miserias. Sin embargo, debido a su fuerte concepto corporal, pierde la memoria y corre una y otra vez en busca del disfrute material como un animal que persigue un espejismo en el desierto. 11. A veces el alma condicionada se siente muy afligida por las críticas de sus enemigos y de los sirvientes del gobierno, que le censuran tanto directa como indirectamente con duras palabras. Entonces su corazón y sus oídos se entristecen mucho. Esas críticas pueden compararse a los sonidos de los búhos y los grillos. 12. Debido a las actividades piadosas de sus vidas anteriores, el alma condicionada obtiene en esta un cierto bienestar material. Sin embargo, cuando ese bienestar acaba, se refugia en la riqueza y las posesiones, que no pueden ayudarle ni en esta vida ni en la siguiente. Debido a ello, se relaciona con los muertos vivientes que poseen esa riqueza, a quienes se compara a árboles impuros, enredaderas y pozos envenenados. 13. A veces, para aliviar sus sufrimientos en el bosque del mundo material, el alma condicionada recibe las bendiciones baratas de personas ateas. En su compañía, pierde toda su inteligencia. Es como si se lanzara a un río que trae poca agua. Lo único que consigue es romperse la cabeza. Y como además no puede aliviarse del calor que le agobia, sufre por partida doble. La desorientada alma condicionada acude también a falsos sadhus y swamis que predican en contra de los principios de los Vedas. No recibe ningún beneficio de ellos, ni en el presente ni en el futuro. 14. En el mundo material, el alma condicionada, cuando no puede procurarse su propio sustento, a pesar de explotar a otros, trata de explotar a su propio padre o a su hijo, robándole sus posesiones, por insignificantes que sean. Si no puede obtener nada de su padre, de su hijo ni de sus demás familiares, está dispuesto a causarles toda clase de dificultades. 15. En este mundo, la vida familiar es exactamente como un incendio abrasador en el bosque. En ella no hay el menor rastro de felicidad y poco a poco el enredo en la infelicidad se va haciendo cada vez mayor. En la vida de casado no hay nada que favorezca la felicidad eterna.
El alma condicionada, implicada en la vida hogareña, arde en el fuego de la lamentación. A veces reniega de sí mismo por ser tan desdichada y a veces declara que sufre por no haber realizado actividades piadosas en su vida anterior. 16. Los funcionarios del gobierno son como los demonios rakshasas antropófagos. A veces esos funcionarios se vuelven contra el alma condicionada y le quitan todas las riquezas que había ahorrado. Al verse privada de los ahorros de su vida, el alma condicionada pierde todo entusiasmo. En verdad, es como si perdiera la vida. 17. A veces el alma condicionada imagina que su padre o abuelo han vuelto a este mundo en la persona de un hijo o de un nieto. De ese modo siente la felicidad que a veces se siente en sueños. El alma condicionada a veces se complace con esas invenciones mentales. 18. En la vida familiar se prescribe la celebración de muchos yajñas y actividades fruitivas, en especial de Vivaha Yajna, la ceremonia de matrimonio de los hijos y la ceremonia del cordón sagrado. Esos son los deberes del Grihastra. Son muy complicados y difíciles de poner en práctica. Se los compara a una gran montaña que tiene que atravesar la persona apegada a las actividades materiales. Quien decide atravesar ese sendero de ceremonias rituales siente dolores que son como los pinchazos de las espinas y de los guijarros que tiene que soportar el que trata de subir una montaña. De ese modo, el sufrimiento del alma condicionada no tiene límite. 19. A veces, debido a que el cuerpo siente hambre y sed, el alma condicionada se perturba tanto que pierde la paciencia y se enfurece con sus queridos hijos y esposa, así mostrándose cruel con ellos, sufre lo indecible. 20. Sukadeva Goswami continuó hablando a Maharaj Pariksit. Mi querido rey, el sueño es como una serpiente pitón que devora a los que vagan por el bosque de la vida material bajo los efectos de su picadura, permanecen siempre en la oscuridad de la ignorancia. Son como cadáveres arrojados en un bosque lejano. En esa situación, las almas condicionadas no pueden comprender lo que está sucediendo en la vida. 22. El alma condicionada a veces se siente atraída por la insignificante felicidad que se obtiene con la complacencia de los sentidos, entonces tiene relaciones sexuales ilícitas o roba las propiedades ajenas, arriesgándose a que el gobierno le detenga o a que el esposo o protector de la mujer le castigue. Así, por un poco de satisfacción material, cae en una condición infernal y es encarcelado por violación, rapto, robo, etc. 23. Por consiguiente, los eruditos y sabios trascendentalistas condenan el sendero materialista de actividades fruitivas, pues es la causa original y el campo de cultivo de las miserias materiales, tanto de esta vida como de la siguiente. Llevada por la codicia, el alma condicionada roba o estafa a otra persona, por alguna razón consigue librarse del castigo y conservar el dinero en su poder. Entonces el otro, llamando Devadatta, le engaña a él y le roba el dinero, hasta que un tercero llamado Vishnumitra se lo roba a Devadatta para apropiárselo a él. En todo caso, el dinero no se queda con ninguno de ellos, va de mano en mano. En última instancia, nadie puede disfrutar de él y sigue siendo propiedad de la suprema personalidad de Dios. 25. Incapaz de protegerse de las tres miserias de la existencia material, el alma condicionada se entristece mucho y lleva una vida de lamentación. Esas tres miserias son las calamidades que la mente experimenta ante los sufrimientos que vienen de los semidioses, como el viento helado y el calor abrasador de otras entidades vivientes y de nuestra propia mente y cuerpo. 26. En cuanto a las transacciones monetarias, nadie admite el menor engaño. Dos personas pueden enemistarse por una pequeña moneda sin valor. 27. En la vida materialista hay muchas dificultades y todas ellas son insuperables. Además de las que acabo de mencionar, hay dificultades que vienen de lo que se llama felicidad, aflicción, apego, odio, miedo, prestigio falso, ilusión, locura, lamentación, confusión, codicia, envidia, enemistad, insulto, hambre, sed, tribulación, enfermedad, nacimiento, vejez y muerte.
Todas ellas se combinan y de este modo el alma condicionada materialista sufre constantemente. 28. A veces el alma condicionada se siente atraída por la personificación de la ilusión, su esposa o amiga, y siente grandes deseos de entrar en los brazos de una mujer. Así pierde la inteligencia y el conocimiento acerca del objetivo de la vida. Deja de esforzarse por el cultivo espiritual y, apegado en exceso a su esposa o amiga, trata de conseguirle un hermoso apartamento. Refugiándose en ese hogar, se llena de nuevo de ocupaciones y queda cautivado por las palabras, miradas y actividades de su esposa e hijos. De ese modo pierde su conciencia de Krishna y se arroja a las profundas tinieblas de la existencia material. 29. El arma personal del Señor Krishna, el disco, recibe el nombre de Hari Chakra, el disco de Hari. Ese chakra es la rueda del tiempo. Se expande desde el comienzo de los átomos hasta el momento de la muerte de Brahma y controla todas las actividades. Con su constante girar, consume la vida de las entidades vivientes, desde el señor Brahma hasta la insignificante brisna de hierba. De ese modo pasamos por la infancia, la niñez, la juventud y la madurez y nos dirigimos también hacia el final de la vida. Esa rueda del tiempo es imposible de detener. Siendo el arma personal de la Suprema Personalidad de Dios, es muy intransigente. A veces el alma condicionada teme la proximidad de la muerte y desea adorar a alguien que pueda salvarle de ese peligro que le amenaza, pero ni siquiera entonces tiene en cuenta a la Suprema Personalidad de Dios, cuya arma es el incansable factor tiempo. En lugar de ello, se refugia en un Dios hecho por el hombre y de quien se habla en escrituras desautorizadas. Esos dioses son como águilas, buitres, garzas y cuervos. Las escrituras védicas no los mencionan. La inminente muerte es como el ataque de un león y ni los buitres, ni las águilas, ni los cuervos, ni las garzas pueden salvarnos de ese ataque. Quien se refugia en dioses desautorizados, hechos por los hombres, no puede salvarse de las garras de la muerte. 30. Los falsos swamis, yogis y encarnaciones que no creen en la Suprema Personalidad de Dios reciben el nombre de pasandis. Ellos mismos han caído muy bajo y viven en el engaño, pues no conocen la verdadera senda del avance espiritual y a su vez todo el que acude a ellos es engañado también. A veces, después de haber caído en sus redes, una persona se refugia en los verdaderos seguidores de los principios védicos, los brahmanas y devotos conscientes de Krishna, que enseñan a todos la manera de adorar a la Suprema Personalidad de Dios conforme a los rituales védicos. Sin embargo, incapaces de seguir esos principios, esos sinvergüenzas vuelven a caer y se refugian entre sudras, que son muy expertos en disponer las cosas para facilitar la vida sexual. Algunos animales, como los monos, tienen una vida sexual muy activa. De esas personas que se entusiasman con la vida sexual, puede decirse que son descendientes de los monos. 31. De ese modo, los descendientes de los monos se mezclan entre sí. Generalmente se les conoce con el nombre de sudras. Viven y actúan libremente, sin ningún complejo y sin conocer el objetivo de la vida. Viven cautivados por los rostros de los demás, pues con tan solo verlos recuerdan el placer de los sentidos. Están siempre ocupados en actividades materiales que reciben el nombre de Gramya Karma y trabajan arduamente en busca de beneficios materiales. De ese modo se olvidan por completo de que un día sus breves vidas llegarán a su fin y se degradarán en el ciclo evolutivo. 32. Tal como un mono salta de rama en rama, el alma condicionada salta de un cuerpo a otro, al igual que el mono que acaba cayendo en manos del cazador y no puede liberarse de su jaula. El alma condicionada, cautivada por el momentáneo placer sexual, se apega a diversos tipos de cuerpos y queda enjaulada en la vida familiar que le envuelve en un festival de placeres sexuales momentáneos. De ese modo, es completamente incapaz de liberarse de las garras de la materia. 33. Cuando el alma condicionada olvida su relación con la Suprema Personalidad de Dios y deja de preocuparse del cultivo de conciencia de Krishna, se ocupa únicamente en distintos tipos de actividades pecaminosas y malvadas en el mundo material. Entonces queda expuesta a las tres miserias y por tener
y por temor al elefante de la muerte cae en las tinieblas de una caverna de la montaña. 34, el 34 está en inglés. 35. A veces las almas condicionadas sostienen relaciones comerciales, pero con el tiempo, debido al engaño, surge la enemistad. Por un mínimo de beneficio, las almas condicionadas dejan de ser amigas y se enemistan. 36. A veces, por falta de dinero, el alma condicionada no consigue satisfacer sus necesidades mínimas. A veces ni siquiera tiene un lugar en que sentarse ni las cosas más indispensables. En otras palabras, pasa grandes penurias. Entonces, cuando no puede procurarse lo que necesita por medios honestos, decide sustraer las propiedades ajenas. Cuando lo consigue, no recibe más que insultos de los demás y eso le llena de pesadumbre. 37. Hay personas que para satisfacer sus deseos llegan incluso a casarse con un enemigo. Por desgracia, esos matrimonios no duran mucho y los que se habían casado se separan de nuevo mediante el divorcio o por cualquier otro medio. 38. La senda de este mundo material está llena de miserias y problemas que perturban al alma condicionada. A veces pierde y a veces gana. En todo caso, el sendero está lleno de peligros. Llega un momento en que el alma condicionada tiene que separarse de su padre debido a la muerte u otras circunstancias. Poco a poco le olvida y adquiere otros apegos, por ejemplo, sus hijos. De este modo, el alma condicionada a veces está bajo la influencia de la ilusión y siente temor. A veces el miedo la hace gritar con todas sus fuerzas. A veces es feliz manteniendo a su familia. A veces rebosa de júbilo y canta hermosas melodías. Así se va enredando y olvida que desde tiempo inmemorial está separada de la suprema personalidad de Dios, recorriendo el peligroso sendero de la existencia material, en el cual no siente ninguna felicidad. Las personas autorrealizadas, por otro lado, se refugian en la suprema personalidad de Dios a fin de liberarse de la peligrosa existencia material. Sin aceptar la senda de la devoción, no es posible salir de las garras de la existencia material. En conclusión, nadie puede ser feliz en la vida material. Es necesario volverse consciente de Krishna. 39. Las personas santas, que son amigas de todas las entidades vivientes, tienen una conciencia apacible, han controlado la mente y los sentidos y llegan fácilmente a la senda de la liberación, la senda de regreso a Dios. La desdichada persona materialista, apegada a las miserables condiciones materiales, no puede relacionarse con ellas. 40. Ha habido muchos grandes reyes santos que fueron expertos en la celebración de rituales y sacrificios y muy competentes en la conquista de otros reinos. Sin embargo, y a pesar de su poder, no lograron alcanzar el servicio amoroso de la suprema personalidad de Dios. Ello se debe a que ni siquiera pudieron conquistar la conciencia falsa de yo soy este cuerpo y esto es de mi propiedad. De ese modo, lo único que hacían esos grandes reyes era enemistarse con los reyes rivales, luchar contra ellos y morir sin haber cumplido con la verdadera misión de la vida. 41. Cuando se cobija bajo la enredadera de las actividades fruitivas, el alma condicionada, gracias a sus actividades piadosas, puede elevarse a los sistemas planetarios superiores. De ese modo se libera de las condiciones infernales, pero por desgracia no puede quedarse allí para siempre. Después de cosechar los resultados de sus actividades piadosas, tiene que regresar a los sistemas planetarios inferiores, así continúa eternamente, elevándose y descendiendo. 42. Después de resumir las enseñanzas de Yad Bharat, Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey Parikshit, la senda indicada por Yad Bharat es como el sendero de Garuda. El portador del Señor y los reyes corrientes son como moscas. Las moscas no pueden volar por la senda de Garuda y hasta la fecha ninguno de los grandes reyes y líderes victoriosos han podido seguir esa senda del servicio devocional, ni siquiera mentalmente. 43. Cuando estaba en la flor de la juventud, el gran Maharaj Bharat lo abandonó todo porque estaba deseoso de servir a la suprema personalidad de Dios.
Utmasloca abandonó a su bella esposa, a sus buenos hijos, a sus grandes amigos y un imperio enorme. Eran cosas muy difíciles de abandonar, pero Maharaj Bharat era tan excelso que las abandonó como se abandona el excremento después de evacuar. Esa era la grandeza de su majestad. 44. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, las actividades de Bharat Maharaj son maravillosas. Él abandonó todo lo que para los demás es difícil de abandonar: el reino, la esposa y la familia. Su gran opulencia era la envidia de los propios semidioses. Aún así, lo abandonó. Era del todo natural que una gran personalidad como él fuese un gran devoto. Si pudo renunciar a todo fue porque se sentía atraído por la belleza, la opulencia, la fama, el conocimiento, la fuerza y la renunciación de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Krishna es tan atractivo que por él se puede abandonar todo lo deseable. En verdad, para aquellos cuyas mentes se sienten atraídas por el servicio amoroso del Señor, incluso la liberación es insignificante. 45. A pesar de encontrarse en un cuerpo de siervo, Maharaj Bharat no olvidó a la suprema personalidad de Dios. Por eso, cuando estaba abandonando su cuerpo, pronunció en voz alta la siguiente oración: la suprema personalidad de Dios es la personificación del sacrificio. Él da los resultados de las actividades rituales. Él es el protector de los sistemas religiosos, la personificación del yoga místico, la fuente de todo conocimiento, el controlador de la creación entera y la superalma en cada entidad viviente. Es hermoso y atractivo. Yo abandono este cuerpo ofreciéndole reverencias, con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso trascendental. Diciendo esto, Maharaj Bharat abandonó el cuerpo. 46. Los devotos entusiastas por escuchar y cantar Shravanam Kirtanam hablan con frecuencia de las cualidades puras de Bharat Maharaj y alaban sus actividades. Aquel que canta y escucha sumisamente acerca de Maharaj Bharat, que es completamente auspicioso, ciertamente ve aumentar sus opulencias materiales y la duración de su vida. Puede lograr una gran fama y alcanzar fácilmente la elevación a los planetas celestiales o la liberación de fundirse en la existencia del Señor. Con tan solo escuchar, cantar y glorificar las actividades de Maharaj Bharat, puede obtenerse todo lo que se desee, la satisfacción de todos los deseos materiales y espirituales. No hay necesidad de acudir a nadie para pedirle esas cosas, pues simplemente con estudiar la vida de Maharaj Bharat se puede obtener todo lo que se desee. Haribol Prabhu, el 21 y el 36 están en inglés y puede traducirlos, por favor. Claro, el 34, ¿no? 21 y 34. Sí, sí, 34. El texto 21 dice: en el bosque del mundo material, el alma condicionada a veces es picada por envidiosos enemigos que se comparan a serpientes y otras criaturas. A través de los trucos del enemigo, el alma condicionada cae de su posición prestigiosa. Estando ansiosa, no puede siquiera dormir debidamente. Así se vuelve más y más infeliz y gradualmente pierde su inteligencia y su conciencia. En ese estado queda casi perpetuamente ciego, como habiendo caído en un pozo oscuro de ignorancia. El 34. El alma condicionada sufre muchas condiciones miserables corporales, tales como ser afectado por severo frío y fuertes vientos. También sufre por las actividades de otros seres vivientes y por los disturbios naturales. Cuando es incapaz de contrarrestarlos y tiene que permanecer en esa condición miserable, naturalmente queda muy afligido porque él quiere disfrutar las facilidades materiales. Otra vez es un, es un capítulo durísimo, ¿eh? Pero es nomás la verdad de este mundo, porque es muy interesante que aquí, por ejemplo, se habla de esta entidad desafortunada, finalmente sigue a alguien que no sigue las escrituras, entonces que va a fallar, entonces ambos se arruinan la existencia.
por eso el Shastra se dice que son como los ojos. Uno tiene que mirar a través del Shastra, es decir, no es que algún guru pueda ir más allá del Shastra, eso no es posible. Entonces siempre hay que entender este punto. Guru, Shastra y Sadhu están en la misma línea, no se van uno del otro. Por otro lado, también es interesante notar que, claro, habla que los Shudras descienden de los monos, porque ustedes saben que monos, tigres y vacas son el último nacimiento de la vida animal. Entonces, después del mono, uno nace en la modalidad de la ignorancia. Después del tigre, uno nace como un ser humano en la pasión. Y después de la vaca, uno nace como un ser humano en la bondad. Pero sin embargo, a pesar de toda esta terrible descripción del bosque del mundo material, en la parte final dice, si uno simplemente practica Shravanam Kirtanam, escuchar y cantar, ni siquiera tiene que hacer un otro esfuerzo para librarse de toda esta miseria. Entonces, es una gracia infinita que nosotros tenemos al haber recibido a través de esta sucesión discipular la oportunidad de recibir conocimiento de un maestro espiritual que viene en esta línea, de tener acceso a la escritura como ahora mismo estamos estudiando el glorioso Bhagavatam, ¿no? Escuchar y cantar. Entonces, esta es como la bendición inimaginable. Dice, ni siquiera necesitas hacer ningún otro esfuerzo. Jai Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai Shri Goranga Radhara Manji Ki Jai. Jai Nitalila Pravista Shri Bhakti Pramapuri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitalila Pravista Shri Bhakti Rakshakshi Dadar Goswami Maharaj Ki Jai. Nitalila Pravista Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nitalila Pravista Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Kavatulanda Jai Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Prem Prayojan Prabhu Ki Jai. Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nitalila Pravista Shri Gaur Kishore Das Vaji Maharaj Ki Jai. Nitalila Pravista Sachinandan Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvama Jagannath Das Vaji Maharaj Ki Jai. Anand Kota Vaishnavan Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sakasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Harshvas Gaur Bhakti Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopuknath Shyam Kunda Radha Kunda Ki Gordhan Ki Jai. Vrindandam Ki Jai. Mithurdam Ki Jai. Jagannath Pridam Ki Jai. Navridam Ki Jai. Kangamay Ki Jai. Munamay Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Todas las glorias a los otros reunidos. Todas las glorias a los Vaishnavas reunidos. Todos los Shri Guru Goranga Jai. Shri Guru Goranga Jai. Devotos, muchas gracias. Tandavat. Gaura Haribo. Hare Krishna, muchas gracias, Haribol. Hare Krishna, Prabhucito, muchas gracias. Haribol Goranguita, Haribol Govinda. ¿Quién está ahí? ¿Priya? Tulsi. Tulsi, Manjari, Haribol. Haribol. Hari, Radita también creo que está ahí, ¿ya? Escondido. Haribol, Dandavat, Pranam, reverencias. Haribol, Prabhupada. Jai Dandavat, Pranam, Radhe Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe, reverencias a todos los devotos. Dandavat, gracias Prabhu por otra Haribol. clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes, devotos del Señor Gaura Premanandi. A cada Sikhi Jai.